podamos estar por allá. Creemos que va a ser un buen tiempo. Un buen tiempo. Nos ponemos de pie, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Segunda de Timoteo 2. Dice pues, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y que el Señor te dé entendimiento. Déjeme leerla en la versión Las Américas. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador, verso 6, que trabaja, debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, verso 7, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Padre bueno, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por tu buena voluntad. Gracias por tu amor inefable, por cada promesa, por tu presencia, Dios bueno, cada vez que nos tocas, nos hablas, nos visitas. Gracias, Eterno, por estar con nosotros. Gracias por cada oportunidad que nos das. Gracias, Señor. Recuérdanos siempre, Padre bueno. Tú eres nuestro Dios, nos debemos a ti, dependemos de ti, Señor. Gracias por la vida eterna, gracias por la paz. Gracias por las promesas, Señor, de sanidad en el alma, en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en el espíritu, Señor, mientras tu palabra es expuesta. Obra, precioso Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Había mencionado de enseñar un poquitito acerca de los 7 pasos para poder o para desechar a alguien, pero esto se me metió en el corazón y me puse a meditar un poquitito en todo ese tiempo que, gracias mi hermano, en todo este tiempo que hemos estado buscando al Señor, sirviéndole al Señor. Han sido muchísimos años, muchos al menos para mí. Y me hacía un autoexamen en todo esto que quiero trasladarle. Debo decirle que si usted logra entender esto, va a ser muy fácil que usted tenga el cuidado de cuidar, valga la redundancia palabra, estos tres principios, que prácticamente es lo que encierra todo lo que es el Evangelio. Y Pablo se lo traslada a Timoteo de una forma tan práctica, tan clara, y me asombra verdaderamente cómo este hombre dedicó su corazón para entender a Dios.
Recuérdese que si alguien conocía las palabras de Jeremías, gloríese aquel que me entiende y me conoce. Eso es una de las cosas que tenemos que tener muy claras en nuestra vida, porque yo creo que el deseo de Dios es que le entendamos. Jeremías dice: no se gloríe el rico en su riqueza, el fuerte en su fuerza, el sabio en su sabiduría, sino aquel que me entiende y me conoce. La única manera de entender a Dios es que Él nos lo explique. Como le dijo el eunuco a Felipe cuando le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Claro, Felipe fue solamente el canal que Dios usó para explicarle a aquel eunuco lo que concernía tocante a la salvación. Cuando él lo entendió fue que accionó a pedir el bautismo. Dijo: ahí hay agua, como diciendo, ¿me puedo bautizar? Y la respuesta de Felipe fue: si crees, bien puedes. No vemos en la escritura que Felipe centrara su mensaje en el bautismo, sino lo centró en el sacrificio de Cristo. Sin duda, la Biblia no nos muestra toda la plática, pero sí nos deja la esencia de lo que fue esa plática. Y le decía que si nosotros logramos entender esto, va a ser mucho más fácil tener cuidado con esas tres áreas que son prácticamente las que rigen todo lo que es nuestro evangelio. Y tener el cuidado de centrarnos en cada una de ellas para no errar en el camino. Aunque las cartas a Timoteo son cartas a ministros, de alguna manera el Espíritu nos permite entender estas tres cosas que no son solamente, que no ayudan solamente al ministro, sino ayudan a la persona en sí, al creyente en general. Y Pablo le dice, comienza aquí en el verso 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo llamara a Timoteo hijo? Hijo en la fe. En cierto pasaje en la Escritura, Pablo hace alusión de que nadie tenía el mismo sentir de Pablo. Fíjese que Pablo es tan radical en eso que dicen: a nadie os envío, Timoteo, dice, a nadie tengo del mismo sentir. A pesar de que Pablo estaba rodeado de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros y de pastores, sin embargo usa la palabra a nadie tengo del mismo sentir. Y eso implica que Timoteo había entendido de tal manera lo que Pablo había entendido también, que de alguna manera lo siguió. Y usted sabe, Timoteo llegó a ser un apóstol, pero no fue, hermano, un apóstol de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar años de servicio, años de instrucción, años de sometimiento, años de devoción al Señor. Y claro, todo eso evidenció que Timoteo verdaderamente había entendido. Nosotros, hermanos, erramos en esas tres cosas, algunas veces tal vez porque no lo hemos entendido, algunas veces porque no se nos ha revelado. Quiero decirle también, algunas veces porque nos resistimos a Dios. Y estamos en un tiempo tan delicado como en los días de Noé, en donde cuando usted lee la escritura en los días de Noé, dice que había mucha resistencia al Espíritu. Eso lo dice Esteban, se lo dice a los religiosos en el libro de los Hechos. Y resistían al Espíritu de tal manera que aunque el Espíritu estaba hablando, ellos no lo aceptaban.
aceptaban porque pensaban que era el hombre, pensaban que quizá los estaba atacando, pero en realidad lo que estaba haciendo Esteban era instruir, era trasladarles el mensaje de salvación a todos los que lo estaban escuchando. Y muchas veces, hermanos, se puede caer en el error de pensar que cuando escuchamos algo, podríamos tomarlo personal, cuando en realidad yo creo que Dios nos habla a todos. Yo le comentaba que me puse a meditar un poquitito en todo mi caminar, y yo llegué a la conclusión que definitivamente hay cosas que se pueden corregir, hay cosas que se tienen que enderezar, hay cosas que tienen que mejorar, porque siempre va a haber algo que tengamos que arreglar, corregir, enderezar, mejorar, etcétera. Siempre, hermano, mientras estemos en este cuerpo, decía mi pastor, mientras corra sangre por mis venas, siempre habrá algo que tengamos nosotros que arreglar. Pero me bendijo tanto esto que dije voy a compartirlo para que nosotros podamos entender en realidad un poco más al Señor. Tú pues, hijo mío, dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, dice, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este verso, hermano, para comenzar, es un verso que nos presenta un panorama muy amplio en cuanto a lo que Dios nos está pidiendo y lo que Dios espera que nosotros hagamos en nuestra vida, hagamos para con otros, nosotros podamos tener una concepción clara de cuál debe de ser nuestro caminar. Porque no es solamente a nivel ministerial, es a nivel, hermano, de cada uno de nosotros. Dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga, y aparece lo primero es a hombres fieles. Lo segundo que aparece es que sean idóneos, pero que sean idóneos, y aparece lo tercero, para enseñar también a otros. Entonces yo me di a la tarea de meditar un poquitito cómo titular esta enseñanza, porque lo que usted va a escuchar es práctico, es sencillo, hermano. Y si logramos guardarlo en nuestro corazón, vamos a entender un poco más a Dios. Yo le titulé el engendramiento de discípulos. El engendramiento de discípulos. Humanamente hablando, diríamos que los que engendran son los hombres. Pero cuando usted lee, por ejemplo, en una de las cartas a Timoteo, Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y si yo tengo entendido, la mujer no puede engendrar. La mujer concibe hijos. Pero cuando Pablo dice la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en santidad con modestia, definitivamente se refiere a hijos espirituales. La mujer no puede engendrar hijos biológicos, pero sí puede engendrar hijos espirituales. Yo le titulé, repito, a esto el engendramiento de discípulos, porque recuérdese que una de las encomiendas que el Señor dejó en Mateo 28 es ir por todas las naciones y hacer discípulos. Hacer discípulos. Y el hacer discípulos, hermano, no es solamente evangelizar. El hacer discípulos toma mucho más que solamente evangelizar, porque hay una diferencia entre ser salvo y entre ser discípulo. Pero yo le titulé por impulso del Espíritu el engendramiento de discípulos. Quiere decir que para nosotros poder engendrar discípulos necesitamos primeramente ser fieles.
Segundo, ser idóneos. Y tercero, para poder enseñar, tenemos nosotros que haber sido instruidos. Porque no podemos enseñar lo que no sabemos. Definitivamente. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a engendrar discípulos para el reino de Dios? No estamos hablando salvación, estamos hablando de discipulado, es otro nivel, para que nosotros podamos ser efectivos en la obra de Dios. Y esa fue una de las preguntas que yo me hice, ¿qué tan efectivo yo he sido, hermano, en el engendramiento de discípulos? Porque no es solamente hablarle a la gente de Cristo para que se salve, ese es otro asunto, sino hacer discípulos. Eso encarga a hombres fieles. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, dice Pablo a Timoteo, ese encarga a hombres y le dice fieles. Aparece, hermano, la palabra fidelidad. Y cuando nosotros vamos al diccionario de la Real Academia o de la Lengua Española, el hombre fiel es aquel que tiene la capacidad, escuche esto, de mantener un compromiso. Es un hombre leal y honesto hacia una persona. Un hombre fiel es un hombre leal y honesto hacia una persona. En este caso, a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Entonces quiere decir que el hombre fiel es aquel que tiene la capacidad de mantener un compromiso, es leal y honesto hacia el Señor. Implica también, el hombre fiel tiene por naturaleza que cumple sus promesas o los compromisos que hace. Es también, el hombre fiel es aquel que inspira confianza y actúa con integridad. La integridad es lo que la reputación es lo que otros dicen de uno, pero la integridad es lo que uno es en esencia. Entonces quiere decir que el hombre fiel tiene la capacidad de mantener un compromiso, es un hombre leal y honesto hacia el Señor. Y el hombre fiel cumple promesas o los compromisos a los cuales él ha hecho. Es también aquel que inspira confianza y actúa con integridad, incluso, escuche esto, cuando nadie está mirando. Es también la constancia. El hombre fiel es aquel que es constante y dedicado a cada proyecto en donde no se defrauda la confianza depositada. Es como que el Señor diga, bueno, para que tú puedas hacer discípulos, tienes que mantener tus compromisos, ser leal, ser honesto para conmigo, cumplirme lo que me prometes y asumir responsabilidad en los compromisos que tú haces, porque acuérdate que eso me va a inspirar a mi confianza, aunque el Señor no confía ni en sus ángeles, pero deposita, según hermano, en los corazones, según su voluntad, gracias, dones, poderes, virtudes, ministerios, etcétera. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando el Señor envió a predicar a Saulo de Tarso, ya era Pablo, dice que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. O sea que Dios lo probó primero. Para aprobarlo tuvo que probarlo primero, y eso hizo que Dios le confiara el evangelio a Pablo como perito arquitecto. Si nosotros lo trasladamos eso a nivel congregación, entenderíamos entonces que como parte de lo que significa ser fiel es el actuar, es una persona que inspira confianza, que actúa con integridad porque su esencia es así, incluso cuando nadie lo está viendo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo como pastor de esta congregación salgo, no necesito preguntarle a nadie cómo se comportó fulano, sutano, mengano, perencejo, porque se supone
se supone que ustedes son fieles. Entonces no necesito preguntarle a nadie, vino fulano, vino sutano, a qué horas llegó, cómo se comportó, porque se supone que ustedes son fieles al Señor, porque han entendido que esto se trata de Él y no de mí. ¿Sí me explico? Yo a nadie, por lo regular, a nadie le pregunto, si quizá alguna vez, quizá le pregunté algo a Elmer, pero hermano, en 4 años y medio ya prácticamente fue una pregunta. Vino fulano sencillamente, pero hermano, yo no pregunto, ni siquiera pregunto de qué predicaron. Yo no pregunto de qué predicaron. Yo no le pregunto a alguien de qué predicó Elmer, de qué predicó Fidel, o de cómo estuvo con los maestros, llegaron a tiempo, el hermano Ujier con su esposa, llegaron a tiempo. Yo no pregunto nada, hermano. ¿Por qué? Porque se supone que el hombre fiel tiene la capacidad de mantener un compromiso, de entender que su compromiso es con el Señor, no conmigo. Implica que el hombre fiel cumple sus compromisos. No tengo yo que andar detrás y detrás y detrás y detrás, hermano. ¿Por qué? Porque se supone que la fidelidad debe de ser para con Él. Y si la fidelidad para con Él es honesta e íntegra, está por demás preguntar. Entonces Pablo le dice, mira, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, pero dice que sean idóneos. Y la palabra idoneidad, según el diccionario de la Real Academia o Lengua Española, se refiere a la persona indicada porque reúne las condiciones para tal trabajo. Es la persona apta, es la persona adecuada, repito, e indicada para hacer el trabajo, o para tal trabajo, o para resolver tal problema. Idóneo es igual a capaz, capaz es igual a capacitado, es un sinónimo, y capacitado es instruido. Que eso implica que el hombre idóneo, por causa de estar instruido, estar empapado de la palabra, cuenta con las aptitudes y las actitudes para desarrollar lo que se le ha encomendado. Eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que ir entendiendo en el caminar, porque cuando se comienza una obra, hermano, se echa mano de lo que hay, Algunos muestran algunos vestigios, algunas señales de que tienen ciertas gracias para desarrollar ciertas áreas de trabajo, ¿verdad? Pero que con el caminar del tiempo y la instrucción y la enseñanza se van formando no solamente las ayudas, sino se va formando la mentalidad del creyente en cuanto a su relación, en cuanto a su búsqueda, en cuanto a su devoción a su vida personal y a su servicio a Dios. Aquí dice también Pablo, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, quiere decir que todo lo que Dios nos enseña es para usarlo a favor de los demás, para poder engendrar en ellos aquello que Dios puso en nosotros. Por ejemplo, el apóstol engendra apóstoles, por eso hay padres de apóstoles. El maestro engendra maestros, el músico engendra músicos, el cantor engendra cantores, las maestras engendran maestras. Imagínense llegar a alguien ahí, hermana, a mí me gustaría servir como maestro. Ahorita pues hay 2 bebés, 2 nuevos bebés, Isabel y Reina. Me imagino que ya más adelante ellas van a entender que también tienen que involucrarse en el servicio, porque eso es lo justo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay hermanas que están allá que probablemente no tienen hijos
Y no digo que sea injusto que estén sirviendo, sino que al contrario, Dios las ha investido de una gracia, de un don que les gustan los niños y que de alguna manera están ahí metidos, a pesar de que no tienen niños. Pero yo me imagino que dentro de lo que es justo delante de Dios, yo creo que no tardará mucho tiempo en que Reina e Isabel también se involucren en el cuidado de niños. La segunda iglesia que yo pastoreé en San Diego era ley. Todas las cantoras tenían que cuidar niños. Era ley. Ley que se estableció según Dios me habló para hacerlo. ¿Por qué? Fue así por falta de que habían carencias de maestras. Si hubieran un montón, hermano, pues yo creo que por ser justos, las que tienen que estar involucradas en cuidar niños deben de ser pues las que están criando niños, ¿verdad? Pero esta palabra, hermano, me llamó mucho la atención porque dice, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que para poder engendrar, porque enseñar implica formar, se necesita de la fidelidad y se necesita de la idoneidad. La fidelidad tiene que ver, hermano, con la esencia de la persona que es fiel y es capaz de mantener un compromiso, porque es leal a lo que pusieron en sus manos, cumple las promesas o los compromisos hechos. Es una persona que inspira confianza aun cuando nadie está. Eso quiere decir, hermano, que imagínese cuando uno cuenta con personas que son irresponsables, que no cumplen con sus compromisos, que establecen su servicio condicionado. Hoy puedo, hoy no puedo. Y dijéramos nosotros son compromisos serios, pero en veces podrían ser compromisos que carecen de una razón justa a los ojos de Dios. Para poder nosotros engendrar a otros, hermano, necesitamos enseñarles, pero la enseñanza no es teórica solamente, la enseñanza es práctica. Recuérdese que la Escritura dice que las mujeres que tienen sus maridos que no son convertidos, se los ganen, ¿qué dice? Sin palabras. Porque aunque usted no lo crea, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Pero Pablo le dice algo aquí, hermano, asombroso. Sigue diciendo acá en el verso 3, sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. Antes de entrar en eso, quiero enfatizar en estas tres palabras, la fidelidad, la idoneidad, para enseñar a otros, porque, hermano, no se puede enseñar a otros lo que no se sabe, lo que se desconoce. Dios no puede mandar a alguien a enseñar si no ha sido enseñado. Dios no puede mandar a alguien a ser autoridad si nunca se sometió a una autoridad. Por eso es que los que van a ser líderes aquí, los que hemos estado, hermano, formando y que ya tienen cierta formación y que de alguna manera, hermano, los mencionamos, hermano, en este caso Elmer, que está al frente de la alabanza, Fidel, que se encarga de todo el pastel aquí, hermano, y Leo, que le recomiendo la oración, es porque, no crea, hermano, los hemos pasado por la lupa, los hemos probado, los hemos sondeado, hemos orado a Dios. No crea que es porque nos caen bien. No, hay ciertas cosas, hermano, que tienen mucho peso, que de alguna manera, hermano, ¿por qué? Porque hay gente que quiere un liderazgo
Pero aparte de que no es fiel, tampoco es idóneo, porque aunque tenga la instrucción, no la lleva, no la pone por obra. Y entonces la idoneidad, ahí no hay idoneidad. Ahí hay un conocimiento de letra solamente, que no se hizo vida en la persona. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. Me llamó mucho la atención esa palabra soldado, porque una de las primeritas cosas que el soldado aprende en el ejército, ayúdeme usted, ¿qué es lo primero que aprende un soldado en el ejército? La sujeción, el respeto a las autoridades, lo primerito, es un principio celestial. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, el transporte del Señor, dice que el ruido del carro donde se movía, dice que era un ruido como de un campamento militar. ¿Por qué cree que las tinieblas ahora son tinieblas? Porque nunca se sometieron a la autoridad de Dios, entonces fueron echadas de la esfera. Pueden haber, hermano, una congregación, buenos hermanos, calidad, hermano, calidad, pero para poder servirle a Dios, el principio número 1 es sujeción, y eso implica respeto a las autoridades. Todos los que están en el altar tienen que sujetarse a Elmer. Aunque sepan más de música, Elmer está ahí. Yo a veces platico con mi esposa y le digo, así como yo veo a Elmer, le digo, espero no cambie. Va a estar difícil que alguien venga a tomar su liderazgo, aunque le falta mucho a Elmer todavía en cuanto a música, como nos falta a todos en muchas cosas. Pero va a estar muy difícil, hermano. Un pastor allá en San Diego me llamó, tenía un hermano de líder de alabanza. No era el grupo grande, era chico el grupo, pero el hermano venía desde Los Ángeles. Son 2 horas y media, y en veces 3 horas y media con tráfico. Y tenía 3 cultos, martes, viernes y domingo. Estuvo viniendo, hermano, por 2 años. Y el grupo se fue formando. De pronto le llegó, hermano, un músico de aquellos que, hermano, sabía de todo, con cántico nuevo, etcétera, etcétera. Si le mencionara el nombre, usted lo conocería. Y lo pone a él de líder. Entonces el otro decepcionado se fue. Le llama el pastor, ¿por qué no vas a venir? No, dices que, pienso que ya llegó alguien que puede ocupar mi lugar, dijo. Pero a las 3 semanas se le va el que le había llegado. O sea, se quedó, como dicen, sin la torta y sin el pan, como yo creo que así es ese dicho, ¿no? Sin la torta y sin el tamal, o no sé cómo se dice, hermano. Y me llama todo triste, me dice, mira vos, me dice, me pasó esto. Y le dije, y como le tengo confianza, es que estás bien bruto, le dije. ¿Por qué eso es tan bruto? Le dije. Si aquel era fiel, nunca te faltó durante los 2 años, martes, viernes y domingo. Y llega aquel porque pues aquel tenía inspiración, había grabado discos y lo metes de líder. Pues el otro dijo, bueno, ya cumplí con mi tiempo porque pues ya llegó el otro, ¿no? Y recuerdo que terminé diciéndole esto. Mira, le dije, no olvides, el pueblo que enseñamos tiene Espíritu Santo. Y si nosotros cometemos una injusticia, el Espíritu Santo se los va a hacer saber. Definitivamente. Pablo comienza diciéndole aquí, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Eso quiere decir, mira, para que tú vayas a enseñar a otros,
Debe de enseñarles que sean fieles, que sean idóneos para poder enseñar a otros. Pero tienes que tener esos tres principios: fieles, idóneos, porque si no hay fidelidad e idoneidad, ¿qué es lo que van a ir a enseñar? No pueden enseñar de fidelidad si nunca fueron fieles. Nunca van a poder echar mano a la idoneidad si no saben qué es la idoneidad. La idoneidad no es saber, la idoneidad es usarla en beneficio de los demás. Esa es la enseñanza. Por eso, hermano, nosotros no enseñamos solamente con las palabras, enseñamos con nuestras acciones, con nuestros hechos. Sufre penalidades como buen soldado, Cristo Jesús. Ningún soldado, escuche esto, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que lo reclutó o lo escogió, dicen otras versiones, como soldado. Y de aquí es donde nació esto. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Enredar, hermano, es una palabra en inglés, pero si la bien es entangle. Y entangle, hermano, ¿así se dice? Entangle es una raíz, hermano, viene de una raíz que es pleite en inglés, que significa doblez. Pero ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Y entonces el Espíritu me habló, por ejemplo, mire, cuando el Señor llama a alguien al servicio, el agricultor deja el arado, el mercader deja su tienda, el abogado deja su oficina, el cocinero deja su restaurante, el estudiante deja sus libros. ¿Por qué? Eso significa, oiga esto, eso no significa que debe de dejar de trabajar o de estudiar. Sino escuche esto, porque esto es importantísimo. Significa que en el tiempo de su servicio no pueda atender su negocio o su trabajo, porque Dios lo escogió para servir. Tuve, hermano, una experiencia, aunque he tenido muchas, pero esta es la que me recuerdo, o la que el Espíritu me acuerda ahorita. Había un hermano que tenía su tienda. Él servía en la alabanza en una de las iglesias en México. Y tenía su tiendita y él atendía, hermano, él y su esposa. Y la tiendita estaba prosperando y prosperando y prosperando. Pero él tenía un conflicto. Dice, mire, apóstol, dice, yo tenía un conflicto porque el domingo pues es donde más se vende. Porque toda la gente está sin trabajar y los niños, sus papás le dan dinero, etcétera. Y entonces yo tenía un conflicto, aparte de que el pastor tenía 2 cultos, uno en la mañana y en la tarde. No sé por qué los tenía, al final me di cuenta por qué, pero bueno. Dice, yo tenía ese conflicto porque el domingo yo empecé a faltar a mi servicio, a mi privilegio. Y al final fue tanto aquella culpabilidad que encontré a alguien ahí de mis conocidos que le dije, bueno, Señor, yo voy a ir a servirte porque si no, esto no se me va a quitar. Así que tú encárgate de la tienda. Pues le contrata a alguien por un día para que le atendiera la tienda y se empezó a dar cuenta que la tienda se empezó a vaciar y que no habían ganancias. Y entonces le dijo, Señor, pues yo te encargué la tienda. Y el Señor no le contestó nada. Pero entonces dice, ya cuando vi que ya iba la tienda para abajo, pues dije, pues si ya va para abajo y no estoy ganando, pues la voy a cerrar los domingos y la voy a atender los otros días. Voy a ir a mi privilegio de la práctica de alabanza, los días de oración, porque allá era obligatorio las oraciones para todos los servidores, igual que aquí también, solamente los varones por ahorita. Y dice, pues cerré la tienda los domingos y me iba al culto. Y dije, bueno, Señor, tú vas a prosperar. Y me dice, fue tan asombroso. La tienda, Dios me ayudó, se levantó de nuevo la tienda, pero yo ya la cerraba los domingos.
Y cuando yo la cerré, asombroso, la tienda empezó a crecer más. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Mire, cuando Dios lo llama a usted a su servicio, aquí lo dice claramente. Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que lo reclutó o lo escogió como soldado. Esto no implica dejar de trabajar o de estudiar, sino a lo que se refiere es que el tiempo de su servicio, el negocio es otra cosa, el trabajo es otra cosa, el estudio es otra cosa, el overtime o el part-time es otra cosa, porque es el tiempo del Señor. Y si alguien paga bien, es el Señor. Entonces, si usted, hermano, yo no digo que alguna vez no lo haga, que alguna vez usted diga, bueno, Señor, mira, es que si el cliente es marca Nabucodonosor, ¿verdad? Y Señor, ya me dijo que tengo que terminar ese trabajo hoy. Dios va a entender. Pero hay quienes, hermano, le salió un trabajito, los visitó su tío, o llegaron sus papás de Guadalajara. Sí, amén. Yo no estoy diciendo abandone a sus papás, pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Habían 7 fiestas judías, las que sobresalían era Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y la orden era, todos mis varones se presentarán delante de mí y no con las manos vacías. O sea que ellos dejaban lo que tuvieran que hacer, porque Dios había ordenado que todos se presentaran delante de él. Cuando Dios recluta a alguien para servirle, hermano, si usted tiene que lavar ropa, hermana, lávela otro día o lávela después del culto. Le va a ser mucho más fácil, le va a facilitar. Hermano, yo experimenté esto, ya le dije yo, cuando el Señor me movió a enrolarme como obrero, ya le conté toda la historia, hermano, de cómo mi jefe le dije, necesito el sábado, se lo anuncié con un mes, me dijo, está bien, Juancho, un mes está bien, un sábado. El viernes en la noche le digo, hey, acuérdate que mañana tengo que ir a Tijuana porque tenía que ir a predicar a un discipulado a Tijuana. Me pegó una maltratada, hijo de aquí, hijo de allá, porque era filipino y súper mal hablado, hermano. Me quedé sentado, hermano, en la banqueta por un buen rato. Hasta que después entré y le dije, Paul, tenía problemas con un carro, ¿te ayudo? No, Juancho, perdóname por todo lo que te dije. Está bien, dice, mira, vete mañana, no hay problema, aquí está tu pago. Ya me pagó, me fui. Después tenía que ir todos los sábados y dije, Señor, si por un día que falté, en 10 años que tengo trabajando para Él, porque nunca faltaba, hermano, nunca le falté en 10 años, ya convertido, dije, con un día que le pedía, ahora va a estar peor, ¿no? Y le dije, Señor, tú me dime cuándo y qué le voy a decir. Me dijo, llega el lunes temprano, dile, Paul, ya no voy a trabajar los sábados. Entré, hermano, y le dije, Paul, buenos días, ya no voy a trabajar los sábados. Ok, Juancho, me está bien. Así, tranquilo. Llegó el viernes, acuérdate que ya no trabajo los sábados. Sí, tío, aquí está. Me pagó. Cuando conté, le dije, hey, me estás dando de más. Me estás pagando el sábado y ya no lo voy a trabajar. No, dice, te lo voy a pagar, dice, aunque no lo trabajes. Trabajé 3 años más con él. No trabajaba los sábados y me lo pagaba. Dios trabaja así, hermano. Lo que yo le estoy contando son hechos. Recuérdese que Pablo trabajaba, su oficio era hacer tiendas, pero nunca abandonó su responsabilidad como soldado. El soldado no tiene, hermano, cuando Dios lo llama al servicio, no es condicional, no es condicional. Yo no digo que alguna vez no se le presente una emergencia. Por lo menos mis tíos venían de Guatemala, hermano. Mi hijo, ¿cómo está? Diego, tía, qué bueno. ¿Qué vamos a hacer el domingo? Lo primerito, a la iglesia. A la iglesia. Pero tú sabes que nosotros somos católicos. Sí, tía, está bien. Aquí espérenme. Ya cuando termine el culto yo vuelvo.
Pero ya cuando me miraban que estaba en serio, no, vamos, no, hasta un retiro fueron de último allá a México, Acapulco, hermano. Pero por el servicio a Dios, hermano, Pablo, mire, amado hermano, yo no me explico cómo hay gente que tiene un privilegio y falta cada rato. Falta y en veces no llama, hermano, no llama. Como diciendo, no me interesa. Puede ser que Dios no lo llamó a servirle, o podría ser que en realidad es niño o niña y hay irresponsabilidad, porque el niño es irresponsable, es impuntual, el niño no quiere responsabilidades. Usted dígale al niño, tiende tu cama, aspira tu cuarto, acomoda tu ropa. No le decir, amén, sí, gloria a Dios. No, el niño hace caras. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué yo? ¿Por qué? Porque el niño. Aquí no está hablando, hermano, de renunciar al trabajo. Aquí lo que está hablando es que Dios está diciendo, yo te llamé a servirme. Ese es mi tiempo. Yo no me meto en el tiempo de tu trabajo, de tus compromisos, en el tiempo de tu familia. Yo no me meto en eso. Pero este es mi tiempo. Diga conmigo, es el tiempo del Señor. Yo creo, hermano, que hay veces que alguien dice, pastor, me urge unas vacaciones. Hermano, créame que a mí me da mucho gusto oír eso. Que usted un día se desprenda de todo, o un fin de semana, o una semana, y diga, me voy a ir unas vacaciones. A mí me bendice escuchar eso, hermano. Me bendice. ¿Por qué? Porque usted le está dedicando tiempo a su familia. En este tiempo, que son 2 meses, hermano, de vacaciones prácticamente, yo por lo menos me voy unas 3, 4, 5 veces, hermano, a Charleston, a Myrtle Beach, me voy, hermano, me voy a Hilton Head. A mí me gusta la playa. Y no es que me vaya, yo me voy en la mañana, y por ejemplo, esta semana me fui el martes temprano, miércoles ya llegamos tarde, hace 2 semanas también nos fuimos, un día regresamos, hermano. He conocido tanto aquí en Carolina, trato, hermano, de no faltar a mis responsabilidades. Claro, cuando salgo, que voy a un viaje, a algún pastor o algo, hermano, definitivamente he hecho mano de los que ya me ayudan a predicar. Pero Pablo es claro cuando dice, ningún soldado se enreda, dice, ningún soldado, dice, en servicio activo se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó, que lo escogió como soldado. Es un talento, Dios da talentos y Dios quiere que se le entreguen multiplicados. Ya le he dicho que uno de los problemas que yo he visto aquí y una de las costumbres que tiene Carolina del Sur es que todos los servidores hacen lo que quieren. Todos los servidores hacen lo que quieren. Aquí, gracias a Dios, no, aquí ya se está aprendiendo. Y cuando digo Carolina no me refiero acá. Me refiero en términos generales. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, hermano, y tengo la historia de su pastor que él mismo me lo contaba, que sentaba a uno y a los 3 cultos subía. Y alguien decía, me voy a bajar, está bien. Luego a los 3 cultos, ahora voy a subir. Sí, está bien. No, así no es la cosa, hermano. Así no es. Ahora sí, ahora no, ¿verdad? No es así. No, hermano, no. Yo creo que para servirle a Dios se necesita ser un buen soldado. El soldado, si le dicen a las 5 de la mañana, a las 5. Ya le conté la historia de aquel soldado que le dijo,
le dijo el coronel, hermano, el comandante, hey, vaya y contráigame agua negra clara, le dijo. No hay tal cosa. Y si no, de 500 vueltas al estadio, ahí donde jugaban, hermano, 500 vueltas. Pues mejor fue, se puso su pan, sus tenis, y empezó a correr 500 vueltas. Ni para qué le llegaba, no hay, pues si el comandante sabía que no había. Pero ¿qué estaba probando él? Su sujeción. Es una de las primeras cosas. Se puso sus tenis, su pants y a correr. Pablo le dice otra cosa aquí, hermano, en el verso 5. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Esto ya no tiene que ver nada con servicio. Este es otro asunto. Diga conmigo, este es otro asunto. Esto ya no tiene que ver nada. Esto tiene que ver con tu vida personal. Es la carrera. Mire, Pablo dice en Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Este es otro asunto. Esto no tiene que ver nada con servicio. Esto se refiere a cuando tú tomas tu cruz. Y cuando tú tomas tu cruz, hermano, y tú quieres parecerte al Señor Jesús, no estoy diciendo que te parezcas a Él haciendo milagros y resucitando muertos y caminando sobre el agua y atravesando paredes, sino esto implica que cuando tú quieres llegar, como dijo Pablo, a ser semejante a Él en su muerte, implica todo lo que tú padeces y que tienes que quedarte callado porque se están formando la imagen del Señor Jesús. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Esto no es un regalo. La salvación es un regalo. Este es un premio que tú te ganas. Dice, corred de tal manera que ganéis. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, sino de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Es esa batalla que tú tienes con tu alma, con la carne. Lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esto tiene que ver, hermano, con todo lo que tú padeces con tal de parecerte a Él. Porque aunque aquí el título no te garantiza nada. Aquí la unción, hermano, el respaldo, la autoridad que te hayan dado, la gracia, el don, el ministerio, eso no te garantiza nada. Lo que te garantiza parecerte a Él es que tú mueras a ti mismo, tomes tu cruz, lo sigas. Pablo dice claramente, dice, quien por el gozo puesto delante de la cruz soportó, dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, dice, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Este es otro asunto. Esto es algo que tú debes de entender, que tienes que tomar tu cruz, tenemos que tomar nuestra cruz y parecernos a Él. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de salvación, aquí estamos hablando de posición eterna. Aquí estamos hablando, dice, no todos los que corren, dice, ganan el premio. Dice, corred de tal manera que dice que ganéis. Aquí está hablando de galardonamiento, aquí está hablando de posición eterna, aquí está hablando de ser parte de la esposa del Cordero, porque no todos van a ser esposas del Cordero. Aquellas, hermano, que llamaron después de que Vasti no quiso entrar a la presencia del rey, llamaron jóvenes, vírgenes, hermosas y de buen parecer, pero solamente a una escogieron. 60 son las reinas, son aquellas que se dicen ser ellas las reinas. 80 las concubinas, son las que tienen dos amores.
hermano, vírgenes sin número son las que no se dejan tocar por el Espíritu Santo, hermano, pero una es la paloma. Entonces, para que Él nos escoja para ser parte de la esposa del Cordero, ahí sí se necesita, hermano, entender que Dios no quiere casarse con una niña, quiere casarse con una madura, porque Él no quiere estar limpiando pañales, hermano. Acuérdese que Dios ama a todos, el Señor ama a todos, pero pacta con aquellos, hermano, que están madurando. Responsabiliza, hermano, a aquellos que están madurando. Les habilita dones, gracias, poderes, virtudes, ministerios, a aquellos, hermano, que saben que no tienen que ser perezosos en ellos, sino que tienen que ir a negociar porque Él espera, hermano, cuentas. En el reino de Dios, en el negocio de Dios, no hay resta ni división, sino suma y multiplicación. Entonces, para esta área, porque ya vimos el área de servicio como soldado, no es condicional, las condiciones no las ponemos nosotros, Él pone las condiciones. Nuestro servicio, hermano, debe ser incondicional, nos sintamos alegres o nos sintamos tristes, nos sintamos cargados o nos sintamos descargados, hermano. Nos estemos en guerra o estemos en tiempo de paz, hermano, es el servicio a Dios porque Él te reclutó como soldado. Si no somos fieles, si no somos idóneos para enseñar a otros, ¿cómo pues nos va a llamar? Es imposible que Dios, hermano, llame a alguien a hablar de fidelidad cuando Él nunca fue fiel. Que pueda alguien tener la solvencia de enseñar sujeción si Él nunca se sujetó. Es imposible. Es imposible que Dios ponga de autoridad a alguien, hermano, que nunca estuvo bajo autoridad. Eso fue lo que le maravilló del centurión. Cuando le dijo, no, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Bajo mi techo es que el Señor Jesús se metiera bajo las órdenes del centurión. Le dijo, no, tú eres mayor autoridad que yo, tú solamente di tu palabra. Y eso maravilló al Señor. Como este centurión le dijo, yo tengo soldados bajo mis órdenes. Le digo a este, ven y viene, aquel ve y va, aquel hace esto y lo hace. Pero tú eres mayor autoridad, solamente di tu palabra. Mi siervo sanará. Y eso lo maravilló de tal manera, porque ese centurión, hermano, no estaba ahí porque le caía bien, porque el jefe era su suegro. Aquí no hay de eso, hermano. Aquí no existe eso de que voy a poner a mi hijo, a mi hija, o voy a poner aquí porque no, o a mi esposa, o a mi tío, o a mi abuelo, porque son de la familia. Aquí no existe eso, hermano. Aquí, como decía mi abuela, o todos hijos o todos centenados. Aquí, hermano, hay requisitos, no solamente para servirle, sino que cada uno, por eso le decía que yo me escudriñaba, decía, Señor, correr como atleta es ponerse sus pants. Usted no se ha dado cuenta de los tenis que están sacando ahora, hermano. Es como que usted no llevara nada, bien livianitos. ¿Para qué? Para poder correr, hermano. Los zapatos de fútbol antes, hermano, eran tacos de cuero y metidos a clavo los tacos, hermano. Y si un clavo se le metía, imagínense. No, ahora no pesan nada los zapatos de fútbol, hermano. ¿Por qué? Porque el que corre como atleta tiene que despojarse de todo peso y del pecado que tan fácilmente los envuelve. O sea, no podemos nosotros correr esta carrera cargados, hermano, cargados. Tenemos que aprender a descargarnos de todas aquellas cosas que nos cargan, hermano. Ponernos nuestros tenis de atleta y correr con paciencia. No se trata, porque aquí no gana el que corre más rápido, sino aquí gana el que corre de acuerdo a las reglas. Aquí si se viola una regla, usted podría quedar descalificado. ¿Cuál es el premio? El premio del supremo llamamiento es parecerse a Jesús. Pero parecerse a Jesús no es, hermano, parecerse en lo hermoso que Él era, aunque no tenía hermosura para que no le desearan, porque el deseo era lo que Él tenía por dentro. Entonces, ya entendimos lo que es el servicio como soldado, ya entendimos lo que es como atleta. Pero aquí viene lo otro, hermano, que a muchos no les gusta, pero es necesario.
En el verso 6 dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y el labrador le dice, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Qué es lo que hace el labrador? Trabajar el campo. ¿Qué hace en el campo? Trabaja la tierra, cultiva la tierra, prepara la tierra. ¿Qué hace? Echa la semilla, la cultiva con sus manos. Esto involucra, hermanos, siembra y cosecha, como en el caso de Adán. Adán en el huerto era de él. Pero si ese huerto no lo trabajaba, hermano, no le iba a producir. Ya le comenté, hermano, y no crea que tengo problema yo con esto. Al menos en mí, yo no tengo problema, hermano. Usted lo haga, no lo haga, yo no tengo ningún problema. Yo se lo digo a usted por su bien, por su bien. Deuteronomio 14:22 dice, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera. Fíjense lo que está diciendo la Escritura, esto no lo digo yo. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera. Sementera, otras versiones usan grano, lo que rinde tu campo cada año. Verso 23, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. Dice, diezmarás, dice, el diezmo de tu grano, el diezmo de tu mosto, el diezmo de tu aceite, el diezmo de los primogénitos de tus vacas, el diezmo de tus ovejas. Oiga lo que dice, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. O sea, nuestra vida cristiana se mueve en tres áreas: servicio, vida y ofrendas. Y eso, hermano, eso es algo que Dios lo estableció. Aquí dice, diezma fielmente todo el producto, todo implica cuentas claras, amistades largas con el Señor. Hace, ¿qué será? 2 años más o menos. El Señor me mostró a uno de ustedes, no voy a decir quién es. El sueño es largo, pero me llamó mucho la atención que cuando él estaba sembrando, echaba moneda, en vez de echar moneditas de 10, echaba moneditas de 5. Entonces me desperté y le digo, Señor, yo sé lo que está pasando. Y me dijo el Señor, sí, Él solamente está diezmando la mitad de lo que gana. Delante de Dios que conoce mi corazón, esto no se lo estoy diciendo porque yo quiero que usted diezme, no. Si usted no quiere, no lo haga, se va a dañar usted solo, porque recuérdese que Adán sembraba en su propio campo. ¿Para quién diezma usted? Usted, por usted mismo. Diezmarás la semilla. Yo tardé años, hermano. Fueron quizá 10 años. Cuando el Señor me habló, me dijo, Adán diezmaba. Le dije, lo busqué, nunca lo encontré. Pasaron 10 años cuando leo esto. Diezmarás, dice, el diezmo de tu grano. Fue cuando otras versiones dice el diezmo de tu semilla. Dije, eso era lo que Adán sembraba, diezmaba. ¿A quién le diezmaba? Adán. Honrar al Señor, pero diezmaba para sí mismo. ¿Qué diezmaba él? Semilla. El 10% lo tenía que sembrar. ¿Para quién? ¿Quién era el beneficiado? Él. Si usted no da su diezmo completo, usted no está diezmando, usted está ofrendando. Si yo dijera que aparte de su diezmo usted da una ofrenda, diría, las dos le van a ser recompensadas. El diezmo es asombroso, es para que no le falte, y la ofrenda es para que se enriquezca. Una iglesia en Vanderhoof, Canadá, ellos no creían en el diezmo, pero sus ofrendas superaban los diezmos. Era diferente. Entonces, si alguien, como dijo una vez
mi jefe allá, que era mi oveja también, pero afuera era mi jefe y me sujetaba a él, hermano. En la iglesia él se sujetaba al pastor. Me dijo, todo me está saliendo mal, todo me está saliendo mal, los trabajos, esto, el otro. Me acuerdo que le dije, mira, le dije, te voy a hacer una pregunta, no te la debería de hacer, aunque yo sé cómo está el asunto. Le dije, ¿le estás diezmando fielmente al Señor? Como Él dice, diezmarás fielmente todo. O sea, me dijo, no, la verdad. Yo le doy al Señor, pero siempre, mire, me dijo así me dijo, pero siempre, mire, siempre, como diciendo, siempre le robo algo. Le dije, estás mal, estás mal. Estás mal porque por eso es que te han venido tantas complicaciones. La fidelidad, hermano, tiene que ver con hacerlo. Yo siempre yo hablo con toda la solvencia posible, hermano, porque siempre lo hice, como oveja y como pastor. Como pastor lo hice siempre, como oveja no se diga, hermano. Pero aquí dice, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Nuestra vida, hermano, recuerde que el pueblo de Israel lo hacía cada año, porque la cosecha era cada año. Pero en el caso nuestro, en veces es cada semana, o en veces nos pagan por día, o en veces nos pagan por trabajo. Todo depende. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos que el hacerlo manifiesta nuestro temor a lo que Él ordena. Nuestra vida, voy a ir terminando con esto, espero, se mueve en 3 áreas. Si nosotros logramos abrazar esto y logramos entender esto, nuestra vida se mueve entre el servicio a Dios. Es incondicional. Siéntete privilegiado, que Dios te habilitó una gracia, un don, un poder, una virtud y quizá un ministerio que en su tiempo dará luz, que ese es mi deseo, que salgan pastores de acá, pero después de haber sido bien instruidos. El servicio a Dios es incondicional, incondicional. Para que Dios levante un pastor tiene que ver el tiempo, el lugar y la persona. El tiempo, el lugar y la persona. El servicio a Dios tiene que ver con dones, con poderes, con gracias, con virtudes, con ministerios, pero se tiene que ser fiel a lo que Dios puso en nuestras manos. Idóneos, hermano, capaces de enseñar a otros. Cuando dice capaces de enseñar a otros, quiere decir que si nosotros no enseñamos a otros, podríamos, en vez de estar engendrando discípulos, podríamos estar haciendo que aborten. Porque hay gente que te vas a encontrar en el camino. ¿Y a poco sirves todavía ahí? ¿Y a poco todavía ahí? ¿Y ni te paga el pastor? No, yo no le voy a pagar, hermano. Si a mí también me pagan de ahí arriba. Y Dios paga bien, hermano. Quiere decir que enseñar a otros, hermano, es... ¿y a poco todavía estás de fiel ahí? Hasta pareces santurrón, pareces una monjita. No, hermanos, que esto no se trata de ser santurrón o una monjita, esto se trata de que Dios quiere que seamos fieles, que enseñemos a otros, especialmente en este tiempo como está, hermano, el evangelio. Recibir consejo de alguien, bueno, ¿y para qué diezmas? Si el pastor se lo lleva y se lo gasta y ¿no? No, ahorita estamos juntando. Para en el momentito queremos ponerle alfombra, queremos ponerle madera, queremos echarle, hermano, epoxi en algunas áreas, poner las láminas. No, tenemos buenas ideas, hermano. Pero aquí cada gastito
es de $1,500, $2,000, $3,000, pero poco a poquito, hermano, vamos. No crea que nos lo derrochamos, no, hermano, no. Dios nos llamó, y voy terminando, vente, Elmer, a engendrar discípulos, no a abortar discípulos. Así que si tú eres un buen servidor, continúa así. El que es fiel en lo poco, es puesto en lo mucho. Acuérdate de eso. Toma tu cruz. Si te quieres parecer al Señor, toma tu cruz. El camino del Calvario a la cruz es el más difícil, pero es el más glorioso. Y también, acuérdate que el labrador que trabaja es el primero en recibir los frutos. El agricultor que siembra lo que quiere es tener una buena cosecha. Decía mi pastor esto: el campo puede estar bonito, la lluvia puede estar bonita, los bueyes pueden estar buenos para labrar la tierra, y puede haber un buen sistema de riego, pero si no hay semilla, no crece nada. Se tiene que sembrar. Y mi pastor decía esto: hay quienes se comen la semilla. Eso fue lo que le dijo Elías a la viuda: dame a mí primero, y no faltará el aceite ni la harina. Le dijo: si tú quieres, cómete la torta, prepara una torta para ti y para tu hijo, pues se van a morir. Es lo único que van a tener. Pero le dijo: dame a mí primero y no va a faltar la harina y el aceite. Cambia, Señor, cambia mi vida. El creyente se mueve en 3 áreas: el servicio, su vida y sus ofrendas materiales. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Le voy a decir esto por amor a usted. Bíblicamente, usted léalo, los diezmos son para el pastor. Los diezmos eran para los levitas. El tabernáculo se levantó de puras ofrendas. Eso quiere decir que todo lo que se le meta a la obra tiene que salir de las ofrendas. Pero como no se puede, nosotros acostumbramos no solamente a involucrar los diezmos, sino incluso hasta nuestro salario de nuestro trabajo. Padre, gracias. Tu palabra ha sido trasladada, Señor. Queremos ser buenos soldados, buenos atletas y buenos sembradores, oh Dios. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. La segunda iglesia que pastoreé allá en San Diego,
Habían hermanos que se molestaban conmigo, se enojaban conmigo. Siempre va a haber eso. Y me querían castigar dejando de ofrendar y de diezmar. Y yo enseñaba y enseñaba, hermano. Porque la Escritura nos permite enseñarlo. No soy de una ofrenda especial. Lo único que les pedí para los baños fue si podían comprar un toilet cada uno. Y gracias a Dios lo compraron y colaboraron. Pero no soy de ofrendas especiales, hermano. Pero sí es mi responsabilidad, mi obligación, enseñarle de los diezmos y de las ofrendas. Y este es un tema completo. Son las 3 áreas donde nos movemos: el servicio, nuestra vida y nuestras ofrendas. Padre, gracias. Gracias, eterno Dios. Gracias, bendito Dios, que tu palabra quede escrita en el corazón de aquellos que verdaderamente aman hacer tu voluntad. Amén, amén, amén. Amén, amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, eterno. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, amado Dios. Amén. Y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor.